Bueno, Cristina, y ahora sí, listo, desde el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología ya tenemos los pormenores de lo que ha ocurrido con el huracán Matthew en las últimas horas. Buenos días reiterados al doctor José Rubiera. Cuéntenos, ¿cuál es la actualización? Sí, buenos días, gracias Cristina, Lázaro Manuel. Bueno, miren, tenemos aquí, como lo habíamos visto hace un rato, el huracán, el ojo, se ve perfectamente bien y está desplazándose, pero muy lentamente, con rumbo hacia el noroeste a 7 kilómetros por hora. Pero ya este camino al noroeste es el que va a seguir aumentando un poco la velocidad de traslación, para después inclinarlo más hacia el norte. Y miren lo que tenemos ahora a las 8 de la mañana. 14.1 grados de latitud norte con 74.3 de longitud este. Eso queda a 650 kilómetros al sur de Guantánamo, en nuestro país, en la región oriental. Y tiene vientos que se mantienen en 240 kilómetros por hora. Un gran huracán, un huracán categoría 4 de la escala del 5 de Saffir-Simpson. La presión, 947 hectopascal en este momento. Y este camino hacia el noroeste, lento todavía, va a incrementarlo un poco más y después girarlo rápido al norte. Miren los modelos de trayectoria. Todavía hay dispersión en la región oriental, pero quiero que observen que hay un grupo de trayectoria que está bastante centrada sobre la zona de Guantánamo. Y cogiendo un rumbo al noroeste primero, norte después, pues tendríamos un acercamiento al territorio nacional nuestro ya para mañana, lunes, en horas de la tarde. Bueno, por la mañana ya se puede ver algunos efectos, en la tarde incrementándose, y parece ser que el cruce por alguna parte del territorio oriental, pero parece que va a tener una predilección aquí, es para la noche del lunes a la madrugada mañana del martes, sobre todo madrugada del martes. Ahora, quiero llamar la atención sobre una cosa. El huracán no es un punto, ni la trayectoria es esa raya, es toda un área. Y lo podemos ver por lo grande que es. Cuando pase, vamos a suponer que pase por Maicí, Haití es fuertemente afectado, República Dominicana también con lluvias, y por el lado de acá, pues también hay una parte de 315 kilómetros del centro donde va a haber vientos de tormenta tropical. Por lo tanto, es muy ancho, es muy grande, y cuando pase por algún lugar del territorio oriental, pues es como un surco que va a cruzar, como una trocha. Por lo tanto, no hay que centrarse en si pasa la trayectoria un poco más para acá o un poco más para allá. Siempre va a haber grandes afectaciones con un huracán de este tipo, con esta categoría y esta velocidad de los vientos máximos sostenidos, con la lluvia que trae, sobre todo a la derecha del centro, y sobre el efecto del mar, que el efecto del mar puede ser un efecto fuerte y no podemos soslayarlo tanto en la costa sur como en la costa norte. Por lo tanto, es algo de mucha importancia seguir las informaciones, y para eso estamos aquí en el Centro Nacional de Pronósticos del Instituto de Meteorología, para seguir las informaciones paso a paso y pues volver con ustedes dentro de algunas horas, pocas horas, ya sobre las 11:30 de la mañana, pues tendremos otras nuevas informaciones y las brindaremos a ustedes y a toda la teleaudiencia. Así que bueno, me despido de ustedes por el momento. Bueno, a mantenerse informado es el llamado en sentido general, y por eso nosotros estamos transmitiéndole a ustedes esta información actualizada desde las 8 de la mañana. El sistema informativo de la televisión cubana alrededor de todo el país hará un gran esfuerzo para que usted esté informado. Pasamos a otros temas para ahondar un poco más sobre el aspecto científico de este fenómeno. Y las provincias del oriente del país, Cristina, pues tienen experiencia en cuanto a ciclones de gran intensidad. El periodista Nairobín Ojeda pues preparó un trabajo sobre las afectaciones de grandes huracanes en los últimos 100 años en esa región del país. Los ciclones tropicales son sistemas de bajas presiones que se forman en los océanos en un ambiente homogéneo y generalmente en la zona tropical. A continuación ofrecemos una cronología de los principales organismos meteorológicos que han afectado a la isla durante los últimos 100 años.
A lo largo de la historia, muchos han sido los ciclones tropicales que han azotado al área del Caribe y a Cuba en específico, ocasionando numerosas víctimas y daños materiales. Nos remontamos al año 1844. El huracán San Francisco de Asís azotó la mitad occidental del país con saldo de 100 muertos. 2 años después, en 1846, fuimos afectados por otro de categoría 5, San Francisco de Borja, que causó la muerte a unas 175 personas. En octubre de 1870, el huracán San Marcos azotó toda la provincia de Matanzas y dejó un saldo de 800 víctimas. Posteriormente, en el año 1910, el huracán de los 5 días dejó unos 100 muertos. 16 años más tarde, La Habana y la Isla de la Juventud fueron testigos del bien conocido huracán del 26, que precipitó 510 milímetros de agua en 24 horas. Este dejó un saldo de más de 600 víctimas y cuantiosas pérdidas materiales. En noviembre de 1932 llegó el huracán de Santa Cruz del Sur en Camagüey. El meteoro de categoría 5 le cobró la vida a unas 3.030 personas al penetrar por la punta de Macurije, al oeste del pueblo. El 18 de octubre de 1944 vino el ciclón del 44, el cual azotó a La Habana y a la Isla de la Juventud con categoría 5. Este organismo meteorológico ocasionó 319 víctimas. El primer fenómeno meteorológico con registro audiovisual de su paso por Cuba es el huracán Flora, que penetró por la región oriental de la isla e hizo un lazo sobre las actuales provincias de Las Tunas, Granma, Holguín y Camagüey el 3 de octubre de 1963. Catalogado como la segunda mayor catástrofe registrada en la isla de Cuba, provocó la muerte aproximadamente de 2.000 personas y graves daños materiales. Flora tenía categoría 3. Otros organismos meteorológicos de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson han azotado Cuba, provocando también lamentables pérdidas humanas y materiales. Hilbert, Iván, Michelle, Dennis, Gustav y Ike. Otro huracán que dejó pérdidas humanas y materiales, sobre todo en la región oriental de Cuba, fue Sandy, en el año 2012. Con fuerza 2 en la escala Saffir-Simpson, penetró por la comunidad costera de Mar Verde en Santiago de Cuba. Ahora Matthew nos amenaza. Aunque desconocemos a ciencia cierta lo que provocará este huracán, los daños serán menores si se cumplen estrictamente las medidas orientadas por la defensa civil. Nairobi Ojeda, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y por lo general cuando se acercan fenómenos como Matthew, huracanes de gran intensidad, hay personas que ponen su rostro en nuestros medios de comunicación para llevarles a ustedes todo lo que tiene que ver con los pronósticos meteorológicos. Pero hay otros protagonistas que están detrás de ese pronóstico y que están constantemente monitoreando lo que ocurre en el mar, lo que ocurre con los vientos de estos potentes huracanes. Yo les propongo que nos vayamos hasta el Instituto de Meteorología. La periodista Tamara Rendón estuvo conociendo a algunos de esos protagonistas anónimos que son parte también de esos pronósticos, pero que no salen en pantalla. El huracán Matthew acecha a Cuba. Una vez más, el Centro Nacional de Pronósticos del Instituto de Meteorología monitorea, estudia, procesa y proyecta la posible trayectoria del organismo intenso y extenso de rápida evolución. Todos tienen un rol en la obtención de informaciones precisas, confiables y oportunas sobre el estado y comportamiento futuro de este huracán. Viejas y nuevas generaciones de especialistas en meteorología marina, sinóptica, satélite y radar conjugan tecnologías, saberes y experiencias. Este organismo en especial ha representado un reto por la cercanía y por la amenaza que presenta hacia las provincias orientales del país. La meteorología no es una ciencia como de seguir los modelos de pronóstico, porque hay que estar al tanto de qué es lo que está ocurriendo y seguir monitoreando la mínima variable meteorológica. El mínimo cambio que represente puede representar un cambio brusco en las condiciones meteorológicas que van a afectar a una localidad determinada. De ahí la importancia de seguir el seguimiento tanto de los organismos tropicales como de las variables meteorológicas, de cómo se comportan en un lugar en específico. Y para nosotros es un reto porque es que necesitamos darle a la población la información más certera,
con este huracán que representa un peligro por ser un huracán tan poderoso que puede ocasionar grandes daños. Una vez que afecte a nuestro país, pues los daños pueden ser catastróficos porque un huracán categoría 4 o quién sabe 3 o 5, pero de todas maneras sería un huracán intenso. Pues tenemos en memoria el huracán Sandy, que fue en el 2012, que afectó al oriente del país. El clima profesional del centro en la capitalina Loma de Casablanca arroja lluvias de pericia, oleajes de vocación, brisas de constancia y vientos de profesionalidad. Todas estas condiciones favorecen la toma decisiva de medidas antes, durante y después del azote de la naturaleza en las zonas afectadas. En este momento estamos extremadamente ocupados en la posible trayectoria que puede hacer este sistema tropical peligroso, un huracán de gran intensidad, próximo a la que debe penetrar sobre la costa sur de la región oriental del país. En este mismo momento estamos enfrascados en lo que es el momento exacto en que el sistema debe estar tocando el territorio nacional, cómo va a ser su recorrido sobre el oriente del país, en consecuencia, como se han mostrado los modelos de pronóstico, cuáles van a ser las horas en que este sistema va a estar afectando directamente al territorio nacional y cuál va a ser el horario entonces de la salida de este sistema tropical y a comenzar a alejarse del territorio nacional y por supuesto los efectos que ellos pueden estar generando, en qué momento van a comenzar. Acá en el Centro Nacional de Pronóstico se utilizan muchas fuentes de información. Siempre se utiliza para hacer pronósticos cuál es el comportamiento de la atmósfera en el estado actual en que estamos. Y para ello utilizamos las imágenes de satélite, las imágenes de radar y los datos que provienen de las estaciones meteorológicas de superficie, incluso estaciones meteorológicas donde se realizan sondeos de la atmósfera, se lanzan globos al espacio y se recoge información de la atmósfera en sus distintas capas. Este no es el primer huracán en el cual he tenido que trabajar. Sí viene siendo uno de los principales huracanes de gran intensidad, junto con el Sandy. Me tocó trabajar cuando el Sandy empezó a afectar la provincia de Santiago de Cuba. Y esto ayuda a tener un poco más de experiencia, conocimiento, para en el futuro poder enfrentar otros sistemas con mayor perspectiva sobre lo que pudiera generar, los impactos que pudiera traer de daño. Pensamos que también la población después del 2012 tenga un poco más de percepción del riesgo, ¿no? En la región oriental de nuestro país, que de las 3 regiones nuestras es la que más, la que menos es afectada por huracanes. Y en este sentido, bueno, pues necesitamos darle a la población una información cada vez más fidedigna y bueno, para eso estamos trabajando, a la vez que te decía que es la primera vez que yo me siento sola como jefa de pronóstico, pero bueno, contamos también con la ayuda de todos los meteorólogos jóvenes y también con la ayuda del doctor José Rubiera, que brinda la información por la televisión de esa manera tan magistral como todo el pueblo de Cuba espera. Y bueno, estamos trabajando unidos para hacerle llegar a la población los avisos de ciclón tropical y todas las informaciones de manera precisa y exacta. Los estudios meteorológicos y climáticos desarrollados por la institución desde 1965 tienen un objetivo esencial: velar por la seguridad de la vida humana y reducir las pérdidas materiales ante desastres naturales. Matthew le roba el sueño a casi una treintena de meteorólogos, geógrafos, físicos e informáticos que trabajan aquí en el Centro Nacional de Pronósticos del Instituto de Meteorología. Procesamiento de datos y cálculos sumados a la pericia y al compromiso con la nación distinguen una labor que gana en intensidad ante cada desafío meteorológico. Tamara Rendón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muchísimas gracias a Tamara por este trabajo, porque un poco que nos muestra, Lazarito, a los héroes, esos que están detrás, que muchas veces no salen en cámara, pero que trabajan muchísimo para que usted tenga en cada emisión informativa los detalles de qué puede pasar con el estado del tiempo y que en momentos como estos en que nos enfrentamos al desafío de un huracán de tal intensidad como es Matthew, pues están 24 horas sin dormir ahí constantemente trabajando para mantenernos al día.
Y yo le preguntaba a Cristina ayer, a Elier Pila, uno de nuestros meteorólogos, sobre sus rutinas de trabajo, y bueno, nos comentaba que es muy complejo. Son jornadas enteras en que no se va a casa, jornadas en las que están constantemente siguiéndole la pista al ciclón, pues para que las personas no tengan o no adolezcan de la información oportuna, del pronóstico certero sobre lo que ocurre minuto a minuto con estos fenómenos de gran... A pesar de la aparente calma que tienen hoy las calles de la ciudad de Bayamo, aquí continúan las labores de poda de árboles y saneamiento tras la cercanía a este territorio del huracán Matthew. La empresa de servicios comunales también trabaja en plazas y parques, retirando las luminarias por el peligro que las mismas representan ante la ocurrencia de fuertes vientos. La Dirección de Comercio y Gastronomía en la capital granmense prosiguen en su accionar, adoptando medidas que contribuyan a disminuir los daños que el fenómeno meteorológico pudiera ocasionar. Aunque continúa la venta de productos alimenticios, en varias unidades se ponen a buen resguardo los productos y otros materiales para así minimizar las pérdidas tras el paso de Matthew por el oriente cubano. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión. Integración y voluntad aunada caracterizan la jornada de trabajo de linieros y operadores de la Unión Eléctrica para asegurar la protección del parque de paneles fotovoltaicos ubicado en la comunidad del Yarey en Jiguaní. Manos laboriosas que saben de la importancia de mantener a resguardo los módulos que abastecen de energía eléctrica a más de 2.000 núcleos familiares por esta alternativa. El parque nace con una proyección ya de seguridad ante estas posibilidades de catástrofe. Para reforzar estas medidas se están aplicando otro conjunto de medidas que, buscando los puntos débiles que pueden haber quedado, se han aplicado por las indicaciones que se han emitido. Se están aplicando estos sistemas de arrioste que garantizan que el movimiento de la mesa ante los cambios de los fuertes vientos no van a ser de valores que puedan llevar a fatigar el metal y hacer que se rompa o fracture en un momento o que haya un salto de los paneles y se puedan romper. Esto mismo que se hace aquí se hace en las pilas oeste, toda la parte del fondo del parque que también puede estar expuesta al viento y en la parte central, y vamos a trabajar la zona central del parque de manera tal, tomar la medida a tiempo evitaría que pudiera haber daños mayores en el parque. Ubicado a 8 kilómetros de la cabecera municipal, el parque de paneles fotovoltaicos en Jiguaní tiene un costo de más de 5 millones y forma parte de un proyecto que permite el ahorro de más de 300 toneladas de petróleo anualmente. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. No hay que centrarse en si pasa la trayectoria un poco más para acá o un poco más para allá. Siempre va a haber grandes afectaciones con un huracán de este tipo, con esta categoría y esta velocidad de los vientos máximos sostenidos, con la lluvia que trae, sobre todo a la derecha del centro, y sobre el efecto del mar, que el efecto del mar puede ser un efecto fuerte y no podemos soslayarlo tanto en la costa sur como en la costa norte. Por lo tanto, es algo de mucha importancia seguir las informaciones y para eso estamos aquí en el Centro Nacional de Pronósticos del Instituto de Meteorología, para seguir las informaciones paso a paso y pues volver con ustedes dentro de algunas horas, pocas horas, ya sobre las 11:30 de la mañana, pues tendremos otras nuevas informaciones y las brindaremos a ustedes y a toda la teleaudiencia. Así que bueno, me despido de ustedes por el momento. Bueno, a mantenerse informado es el llamado en sentido general y por eso nosotros estamos transmitiéndole a ustedes esta información actualizada desde las 8 de la mañana. El sistema informativo de la televisión cubana alrededor de todo el país hará un gran esfuerzo para que usted esté informado. Pasamos a otros temas para ahondar un poco más sobre el aspecto científico de este fenómeno. Y las provincias del oriente del país, Cristina, pues tienen experiencia en cuanto a ciclones de gran intensidad. El periodista Nairovín Ojeda pues preparó un trabajo sobre las afectaciones de grandes huracanes en los últimos 100 años en esa región del país. Los ciclones tropicales son sistemas de bajas presiones que se forman en los océanos en un ambiente homogéneo y generalmente en la zona tropical. A continuación ofrecemos una cronología de los principales organismos meteorológicos que han afectado a la isla durante los últimos 100 años.
A lo largo de la historia, muchos han sido los ciclones tropicales que han azotado al área del Caribe y a Cuba en específico, ocasionando numerosas víctimas y daños materiales. Nos remontamos al año 1844. El huracán San Francisco de Asís azotó la mitad occidental del país con saldo de 100 muertos. 2 años después, en 1846, fuimos afectados por otro de categoría 5, San Francisco de Borja, que causó la muerte a unas 175 personas. En octubre de 1870, el huracán San Marcos azotó toda la provincia de Matanzas y dejó un saldo de 800 víctimas. Posteriormente, en el año 1910, el huracán de los 5 días dejó unos 100 muertos. 16 años más tarde, La Habana y la Isla de la Juventud fueron testigos del bien conocido huracán del 26, que precipitó 510 milímetros de agua en 24 horas. Este dejó un saldo de más de 600 víctimas y cuantiosas pérdidas materiales. Este no es el primer huracán en el cual he tenido que trabajar. Sí viene siendo uno de los principales huracanes de gran intensidad, junto con el Sandy, y me tocó trabajar cuando el Sandy empezó a afectar la provincia de Santiago de Cuba. Y esto ayuda a tener un poco más de experiencia y conocimiento para en el futuro poder enfrentar otros sistemas con mayor perspectiva sobre lo que pudiera generar, los impactos que pudiera traer de daño. Pensamos que también la población después del 2012 tenga un poco más de percepción del riesgo, ¿no? En la región oriental de nuestro país, que de las 3 regiones nuestras es la que más, o sea, la que menos es afectada por huracanes. Y en este sentido, bueno, pues necesitamos darle a la población una información cada vez más fidedigna. Y bueno, para eso estamos trabajando, a la vez que te decía que es la primera vez que yo me siento sola como jefa de pronóstico, pero bueno, contamos también con la ayuda de todos los meteorólogos jóvenes y también con la ayuda del doctor José Rubiera, que brinda la información por la televisión de esa manera tan magistral como todo el pueblo de Cuba espera. Y bueno, estamos trabajando unidos para hacerle llegar a la población los avisos de ciclón tropical y todas las informaciones de manera precisa y exacta. Los estudios meteorológicos y climáticos desarrollados por la institución desde 1965 tienen un objetivo esencial: velar por la seguridad de la vida humana y reducir las pérdidas materiales ante desastres naturales. Matthew le roba el sueño a casi una treintena de meteorólogos, geógrafos, físicos e informáticos que trabajan aquí en el Centro Nacional de Pronósticos del Instituto de Meteorología. Procesamiento de datos y cálculos sumados a la pericia y al compromiso con la nación distinguen una labor que gana en intensidad ante cada desafío meteorológico. Tamara Rendón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muchísimas gracias a Tamara por este trabajo, porque un poco que nos muestra, Lazarito, a los héroes, esos que están detrás, que muchas veces no salen en cámara, pero que trabajan muchísimo para que usted tenga en cada emisión informativa los detalles de qué puede pasar con el estado del tiempo, y que en momentos como estos en que nos enfrentamos al desafío de un huracán de tal intensidad como es Matthew, pues están 24 horas sin dormir ahí constantemente trabajando para mantenernos al día. Y yo le preguntaba a Cristina ayer, a Elier Pila, uno de nuestros meteorólogos, sobre sus rutinas de trabajo, y bueno, nos comentaba que es muy complejo. Son jornadas enteras en que no se va a casa, jornadas en las que están constantemente siguiéndole la pista al ciclón, pues para que las personas no tengan o no adolezcan de la información oportuna, del pronóstico certero sobre lo que ocurre. Comportamiento futuro de este huracán. Viejas y nuevas generaciones de especialistas en meteorología marina, sinóptica, satélite y radar conjugan tecnologías, saberes y experiencias. Este organismo en especial ha representado un reto por la cercanía y por la amenaza que presenta hacia las provincias orientales del país. La meteorología no es una ciencia como de seguir los modelos de pronóstico, porque hay que estar al tanto de qué es lo que está ocurriendo y seguir monitoreando la mínima variable meteorológica. El mínimo cambio que represente puede representar un cambio brusco en las condiciones meteorológicas que van a afectar a una localidad determinada. De ahí la importancia de seguir el seguimiento tanto de los organismos tropicales como de las variables meteorológicas, de cómo se comportan en un lugar en específico. Y para nosotros es un reto, porque es que necesitamos darle a la población la información más certera
con este huracán que representa un peligro por ser un huracán tan poderoso que puede ocasionar grandes daños. Una vez que afecte a nuestro país, pues los daños pueden ser catastróficos porque un huracán categoría 4 o quién sabe 3 o 5, pero de todas maneras sería un huracán intenso. Tenemos en memoria el huracán Sandy, que fue en el 2012, que afectó al oriente del país. El clima profesional del centro, en la capitalina Loma de Casablanca, arroja lluvias de pericia, oleajes de vocación, brisas de constancia y vientos de profesionalidad. Todas estas condiciones favorecen la toma decisiva de medidas antes, durante y después del azote de la naturaleza en las zonas afectadas. En este momento estamos extremadamente ocupados en la posible trayectoria que puede hacer este sistema tropical peligroso, un huracán de gran intensidad, próximo a la que debe penetrar sobre la costa sur de la región oriental del país. En este mismo momento estamos enfrascados en lo que es el momento exacto en que el sistema debe estar tocando el territorio nacional, cómo va a ser su recorrido sobre el oriente del país, en consecuencia, como se han mostrado los modelos de pronóstico, cuáles van a ser las horas en que este sistema va a estar afectando directamente al territorio nacional y cuál va a ser el horario entonces de la salida de este sistema tropical y a comenzar a alejarse del territorio nacional y por supuesto los efectos que ellos pueden estar generando, en qué momento van a comenzar. Acá en el Centro Nacional de Pronóstico se utilizan muchas fuentes de información. Siempre se utiliza para hacer pronósticos cuál es el comportamiento de la atmósfera en el estado actual en que estamos. Y para ello utilizamos las imágenes de satélite, las imágenes de radar y los datos que provienen de las estaciones meteorológicas de superficie, incluso estaciones meteorológicas donde se realizan sondeos de la atmósfera, se lanzan globos al espacio y se recoge información de la atmósfera en sus distintas capas. En noviembre de 1932 llegó el huracán de Santa Cruz del Sur, en Camagüey. El meteoro de categoría 5 le cobró la vida a unas 3.030 personas al penetrar por la punta de Macurije, al oeste del pueblo. El 18 de octubre de 1944 vino el ciclón del 44, el cual azotó a La Habana y a la Isla de la Juventud con categoría 5. Este organismo meteorológico ocasionó 319 víctimas. El primer fenómeno meteorológico con registro audiovisual de su paso por Cuba es el huracán Flora, que penetró por la región oriental de la isla e hizo un lazo sobre las actuales provincias de Las Tunas, Granma, Holguín y Camagüey el 3 de octubre de 1963. Catalogado como la segunda mayor catástrofe registrada en la isla de Cuba, provocó la muerte aproximadamente de 2.000 personas y graves daños materiales. Flora tenía categoría 3. Otros organismos meteorológicos de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson han azotado Cuba, provocando también lamentables pérdidas humanas y materiales. Hilbert, Iván, Michelle, Dennis, Gustav y Ike. Otro huracán que dejó pérdidas humanas y materiales, sobre todo en la región oriental de Cuba, fue Sandy, en el año 2012. Con fuerza 2 en la escala Saffir-Simpson, penetró por la comunidad costera de Mar Verde en Santiago de Cuba. Ahora Matthew nos amenaza. Aunque desconocemos a ciencia cierta lo que provocará este huracán, los daños serán menores si se cumplen estrictamente las medidas orientadas por la defensa civil. Nairobin Ojeda, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y por lo general cuando se acercan fenómenos como Matthew, huracanes de gran intensidad, hay personas que ponen su rostro en nuestros medios de comunicación para llevarles a ustedes todo lo que tiene que ver con los pronósticos meteorológicos. Pero hay otros protagonistas que están detrás de ese pronóstico y que están constantemente monitoreando lo que ocurre en el mar, lo que ocurre con los vientos de estos potentes huracanes. Yo les propongo que nos vayamos hasta el Instituto de Meteorología. La periodista Tamara Rendón estuvo conociendo a algunos de esos protagonistas anónimos que son parte también de esos pronósticos, pero que no salen en pantalla. El huracán Matthew acecha a Cuba. Una vez más, el Centro Nacional de Pronósticos del Instituto de Meteorología monitorea, estudia, procesa y proyecta la posible trayectoria del organismo intenso y extenso de rápida evolución.
Todos tienen un rol en la obtención de informaciones precisas, confiables y oportunas sobre el estado y... Bueno, Cristina, y ahora sí, listo, desde el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología ya tenemos los pormenores de lo que ha ocurrido con el huracán Matthew en las últimas horas. Buenos días reiterados al doctor José Rubiera. Cuéntenos cuál es la actualización. Sí, buenos días, gracias Cristina, Lázaro Manuel. Bueno, miren, tenemos aquí, como lo habíamos visto hace un rato, el huracán, el ojo, se ve perfectamente bien, y está desplazándose, pero muy lentamente, con rumbo hacia el noroeste a 7 kilómetros por hora. Pero ya este camino al noroeste es el que va a seguir aumentando un poco la velocidad de traslación, para después inclinarlo más hacia el norte. Y miren lo que tenemos ahora a las 8 de la mañana. 14.1 grados de latitud norte con 74.3 de longitud este. Eso queda a 650 kilómetros al sur de Guantánamo, en nuestro país, en la región oriental. Y tiene vientos que se mantienen en 240 kilómetros por hora. Un gran huracán, un huracán categoría 4 de la escala del 5 de Saffir-Simpson. La presión 947 hectopascal en este momento. Y este camino hacia el noroeste, lento todavía, va a incrementarlo un poco más y después girarlo rápido al norte. Miren los modelos de trayectoria. Todavía hay dispersión en la región oriental, pero quiero que observen que hay un grupo de trayectoria que está bastante centrada sobre la zona de Guantánamo. Y cogiendo un rumbo al noroeste primero, norte después, pues tendríamos un acercamiento al territorio nacional nuestro ya para mañana, lunes, en horas de la tarde. Bueno, por la mañana ya se puede ver algunos efectos, en la tarde incrementándose, y parece ser que el cruce por alguna parte del territorio oriental, pero parece que va a tener una predilección aquí, es para la noche del lunes a la madrugada mañana del martes, sobre todo madrugada del martes. Ahora, quiero llamar la atención sobre una cosa. El huracán no es un punto, ni la trayectoria es esa raya, es toda un área. Y lo podemos ver por lo grande que es. Cuando pase, vamos a suponer que pase por Maicí, Haití es fuertemente afectado, República Dominicana también con lluvias, y por el lado de acá, pues también hay una parte de 315 kilómetros del centro donde va a haber vientos de tormenta tropical. Por lo tanto, es muy ancho, es muy grande, y cuando pase por algún lugar del territorio oriental, pues es como un surco que va a cruzar, como una trocha. Por lo tanto,